proinflamatorias y lo que va a generar es una vasodilatación. Tenemos dos tipos de prostaglandinas que inducen esto en el riñón, que son las prostaglandinas E2 y las I2, que se producen a nivel renal con acción sobre la arteriola aferente y eferente, modulando la vasoconstricción producida por la noradrenalina y la angiotensina 2. O sea, van a contrarrestar a estas dos, ¿para qué? Para que le llegue sangre al riñón, porque si yo tengo vasoconstricción me va a aumentar la presión arterial, pero no me va a llegar sangre suficiente al riñón, vamos a tener una disminución del flujo sanguíneo renal. Entonces, para eso, las prostaglandinas van a hacer una vasodilatación para garantizar que al riñón le llegue sangre. Y aquí hay otro término muy importante que hay que tener presente, que es la autorregulación del flujo sanguíneo renal. ¿Y qué es esto de la autorregulación del flujo sanguíneo renal? El riñón, lo mismo le pasa al cerebro, el cerebro también tiene otro sistema de autorregulación. ¿Por qué? Porque son órganos que no se pueden quedar sin flujo de sangre cuando aumenta la presión. Por supuesto que ya si el aumento de la presión es desmedido, van a aparecer los daños, ¿sí? Pero el organismo, como es una máquina perfecta, trata de autorregularse ante variaciones que no sean tan grandes. Y entonces la función de la autorregulación del flujo sanguíneo renal es la que le permite al riñón mantener un aporte sanguíneo constante ante cambios de la presión arterial sanguínea del cuerpo. Es lo que les acabo de decir. Siempre que las variaciones de presión no sean desmedidas, el riñón se encarga de garantizar, lo mismo pasa con el cerebro, que le llegue flujo sanguíneo. Para que el flujo sanguíneo se mantenga constante ante una variación de presión arterial, la resistencia vascular debe variar de forma similar. Y esa variación la determina la vasoconstricción y la vasodilatación, lo que les acabo de decir hace rato. Una característica esencial de este proceso es que la autorregulación no es eficaz a cualquier valor de presión. O sea, si la presión está desmedidamente aumentada, lamentablemente no responde este mecanismo de autorregulación. No es que no responda, responde, pero no es suficiente y entonces va a aparecer el daño. El flujo sanguíneo renal es mantenido constante dentro de un amplio intervalo de valores de presión arterial media, pero si nos excedemos de eso, ya vamos a tener problemas. ¿Y cómo hace esta autorregulación? Con estos mecanismos de vasoconstricción y vasodilatación. Bien, y ahora ya pasamos específicamente a la fisiología renal. Hasta aquí veníamos hablando de la anatomía y de la histología anatómica, pero ahora tenemos que entrar a hablar de la función de las nefronas. Entonces, cuando les pregunten cómo está constituida una nefrona, ahí la respuesta va a ser el glomérulo, el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal y el colector. Eso es cómo se forma o está conformada una nefrona. Cuando les pregunten cuáles son las funciones de la nefrona, las funciones de la nefrona van a ser estas 4 que están aquí, que van a conformar los mecanismos básicos de la formación de la orina. Esas 4 funciones van a ser la filtración glomerular, la reabsorción, la secreción y la excreción. Esas 4 se las tienen que saber de memoria. Filtración, y en ese orden, ¿no? Porque ese es el orden como van funcionando. Filtración glomerular, reabsorción, secreción y excreción. La orina formada va a ser igual a la filtración glomerular más la secreción menos la reabsorción. O sea, ¿qué es esta E? Esta E viene de excreción. La excreción, que es la orina formada, no va a ser otra cosa que el producto de la filtración del glomérulo con lo que se secrete menos lo que se reabsorba. Eso me va a determinar la excreción u orina formada. Vamos a empezar con la primera, la filtración glomerular.
Y antes de que nos adentremos en todo este merengue, yo les voy a dar un ejemplo que les va a resultar mucho más clarificante. Supongamos que vamos a hacer café, pero no café instantáneo, ¿no? No vale hacer café instantáneo. Vamos a hacer el café de filtro. Y supongamos que no tenemos esas máquinas sofisticadas que lo hacen todo. Vamos a hacer el café de filtro normal, clásico, que estamos acostumbrados todos. Ponemos la pava a hervir, otro recipiente, y sobre ese recipiente yo pongo un filtro que puede ser de tela o puede ser de papel, y arriba del filtro pongo unas cucharadas de café. Cuando hierve el agua, apago, levanto la pava y empiezo a poner en el otro recipiente, arriba del filtro y el café, empiezo a poner el agua. Voy de a poquito poniendo el agua. ¿Por qué voy de a poquito? Porque si pongo mucho, empieza a rebalsar, ¿verdad? Entonces tengo que poner poquita agua, espero que pase el filtro, luego pongo otra poco más de agua, espero que pase el filtro, y así hasta que finalmente me queda el café. Bueno, habiendo dado ese ejemplo, que me parece que es mucho más clarificador, como les decía, vamos a entrar a hacer la correlación con la filtración glomerular. Primero, para que ocurra filtración, yo tengo que tener una histología adecuada. Acuérdense que en el organismo las estructuras no son porque quedan bonitos, sino que son como son por la función que van a cumplir. Si yo necesito filtrar, necesito una histología adecuada para filtración. En el ejemplo que les acabo de mencionar, yo para poder hacer un café necesito un filtro o un colador. Si no tengo un filtro o colador, no voy a poder hacer café porque voy a tomarme todos los granos de café. Entonces, yo necesito una histología adecuada. Y esa histología adecuada está dado por un endotelio. Acuérdense que los endotelios son los epitelios de los vasos sanguíneos. Un endotelio fenestrado. ¿Qué quiere decir fenestra en italiano? Porque Malpighi era italiano, el histólogo. ¿Qué quiere decir fenestra? Orificios o agujeros. Yo necesito un endotelio fenestrado, así como un colador, de los capilares glomerulares, porque ahí en los capilares glomerulares es donde voy a tener la filtración. Entonces, necesito un endotelio fenestrado de los capilares glomerulares. Y por otro lado, el epitelio de la cápsula de Bowman, que tenga unas estructuras especiales que se llaman podocitos con pedicelos. Epitelio de la cápsula de Bowman, que tiene un epitelio especial, que son los podocitos con los pedicelos. Si yo no tengo estas dos estructuras, el endotelio fenestrado y el epitelio de la cápsula de Bowman con podocitos y pedicelos, no voy a poder tener filtración. Es como que si yo no tengo el recipiente, no tengo la pava, no tengo el café y no tengo el filtro, no puedo hacer café de filtro, ¿sí? Pero además de la histología, también hay una cuestión física, que es un juego de presiones. Y ese juego de presiones está dada por 3. Antes de decírselas, voy a volver al ejemplo del café. Yo les dije que teníamos que poner a hervir agua, un recipiente, el filtro y en el filtro poner el café. Y que cuando yo pongo el agua, después que se hirvió, lo pongo en el recipiente, la tengo que ir poniendo de a poco, porque si no, se empieza a rebalsar. Entonces, lo primero que tengo que ver ahí es la presión del agua. En el ejemplo del café, la fuerza que tiene el agua de la pava, cuando yo la estoy virtiendo en el otro recipiente para pasar de largo y formarme el café. Esa presión se llama la presión hidrostática. La presión hidrostática es la presión o una de las presiones más fuertes que tiene la naturaleza. Es la presión que tiene el agua de salir. Ustedes habrán visto en películas o en documentales, por ejemplo, los tsunamis, como cuando ingresan a la tierra, salen del mar, digamos, esas olas gigantes e ingresan a la tierra, arrasan con una presión y una fuerza que destruye todo, casas, autos, bueno, ni hablar de personas y demás.
porque la presión hidrostática es una de las fuerzas más grandes que tiene la naturaleza. Por eso también existe una ingeniería que se llama la ingeniería hidráulica, que es la que diseña los muros de contención de los diques, por ejemplo, para que el agua, por esa presión hidrostática, no quiera salir, ¿sí? Entonces, la sangre tiene una presión hidrostática, el agua en sí tiene una presión hidrostática y la sangre tiene como componente principal el agua, entonces es la fuerza con la que va a llegar la sangre por la arteriola aferente al riñón y esa fuerza le va a permitir que pase, como pasa el agua de la pava, al filtro en el recipiente donde estoy haciendo el café. Esa presión hidrostática en el organismo humano es de 55 milímetros de mercurio. Pero a esa presión se le van a oponer dos presiones, que son la oncótica, que es decir, la presión de las proteínas, y la presión de la cápsula de Bowman. En el ejemplo del café, la presión oncótica se correspondería con los granos de café. Y la presión de la cápsula de Bowman se va a corresponder en nuestro ejemplo con el filtro o colador, sea de tela, de papel, de metal, de lo que quieran. Entonces, cuando yo voy a cargar el agua de la pava en mi recipiente para hacer café, yo tengo que hacerlo de a poco, porque si no, se va a rebalsar. ¿Y por qué se va a rebalsar? Porque hay dos fuerzas que se oponen. Las fuerzas de los granos de café y las fuerzas del filtro de papel o de tela o de metal que puse para hacer ese café. Lo mismo pasa con el organismo, con el riñón. La presión hidrostática, que es esa fuerza con la que llega la sangre por la arteriola aferente, se va a ver contrarrestada por la presión de las proteínas y la presión de la cápsula de Bowman. La presión oncótica en el organismo es de 30 milímetros de mercurio y la de la cápsula de Bowman de 15 milímetros de mercurio. Entonces, fíjense, aquí tengo la histología de un glomérulo, veo el ovillo capilar dentro de esta forma de herradura de la cápsula de Bowman, o sea que el glomérulo está conformado ¿por quién? Por el ovillo capilar y por la cápsula de Bowman. Eso es lo que me forma el glomérulo o corpúsculo glomerular. Ovillo capilar y cápsula de Bowman. Perfecto. Aquí venía la arteriola eferente y por aquí salía la arteriola eferente. Pero ahora, si yo veo todavía con más detalle, porque esto lo veo con un microscopio óptico o microscopio de luz, pero si yo quiero ver el detalle voy a necesitar un microscopio electrónico. Y en el microscopio electrónico, ¿qué es lo que voy a ver? Que el endotelio de esos vasos sanguíneos es fenestrado, es decir, tiene agujeritos o fenestras para que pueda actuar como colador, ¿sí? Y por otro lado, ¿qué es lo que voy a ver? Que el epitelio de la cápsula de Bowman, que es esta que está acá blanca, el epitelio de la cápsula de Bowman, tiene unas células especiales que se llaman podocitos, con prolongaciones que son los pericelos. Y en el medio de las dos, la membrana basal. Acuérdense que todo epitelio por debajo se correlaciona con su membrana basal, ¿sí? Entonces, si yo no tengo el endotelio fenestrado y no tengo en la cápsula de Bowman los podocitos con los pericelos, no voy a poder tener la filtración glomerular. Y ahí les muestra cómo actúa como un proceso de diafragma, esas fenestras o espacios que quedan entre las células endoteliales. Esta es una fotografía con microscopía electrónica donde se ve clarito lo que yo les acabo de decir. Los endotelios fenestrados, ahí tengo los agujeros, la membrana basal de este endotelio, la membrana basal de la cápsula de Bowman, y aquí los podocitos con los pericelos de la cápsula de Bowman. Esto es microscopía electrónica. Acuérdense que todo lo que es ultra detalle, yo necesito la medida de Armstrong, que esa me la da la microscopía electrónica. Entonces, la capa endotelial va a ser un endotelio del capilar glomerular con poros de 70 a 100 nanómetros